Bienvenidos a Los Simple No Vale, Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? Buenas Muy bien, tardes. ¿qué tal? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar, como siempre, de Ucrania, pero esta vez tenemos que hablar primero de la toma de posesión de Trump ayer como presidente de Estados Unidos, que tiene enlace directo con lo que está sucediendo en Ucrania, porque es la potencia mundial más grande económicamente y militarmente. Entonces, no solo Ucrania, muchos países dependen de lo que haga Trump ahora como presidente del gobierno. Martín, ¿qué te parece un poco? Después de estas horas que han transcurrido, las noticias que van surgiendo, ¿qué te parece la situación? Bueno, pues por centrarme, porque Trump es una figura, va a dar 4 años llenos de noticias, pero bueno, por centrarlo, porque es un mundo, podríamos hablar de mil cosas relacionadas con el día que lleva en el cargo. Respecto a Ucrania, digamos, ha llegado la nueva fase, por decirlo así. Si recordáis, ya en mayo de 2022, fíjate que estamos al principio de la guerra, en cuanto fracasó la invasión, la estrategia rusa y de la propaganda rusa nos dijo claramente que, bueno, que al final esto era una cuestión de tiempo, las elecciones de midterm en Estados Unidos ya la mayoría republicana iba a paralizar la ayuda, Ucrania iba a cansar a Occidente, le van a dejar abandonado. Eso se fue, ese tipo de propaganda o de idea fue evolucionando. Ahora cuando gane Trump esto va a acabar. Ya ganó Trump, ya ha tomado el poder. La primera medida, y fíjate que en una noche o prácticamente, yo estuve anoche viendo un poco por el show, por ver cómo son estas cosas, la firma de las órdenes ejecutivas, la única que afecta realmente a Ucrania es la suspensión de la ayuda internacional, la ayuda que no es militar a nivel global y en la parte que le toca a Ucrania, que le afecta a muchos más países, desde la UNRWA en Gaza o para los refugiados palestinos a 1.000 ONGs que hay por todo el mundo. En el caso de Israel, de Ucrania, hoy mismo llegaba un avión con munición desde Estados Unidos a la frontera polaca y había salido después de la toma de posesión de Trump. Ha habido unas declaraciones que a mí sí me parecen importantes, al margen de los titulares grandes, que son Zelensky quiere la paz, Putin tiene un problema, está llevando a la ruina a su país. Es algo que todos vemos, que los datos nos van ofreciendo desde hace mucho tiempo. Esa famosa guerra de desgaste que iba a favorecer a Rusia no le favorece. Lo vamos viendo con múltiples pequeños retales. Y yo creo que Trump también lo ve y lo ha expresado a su manera. Y ya ese punto a mí me parece interesante porque no ha dejado un poco esa idea de vamos a quitarle hasta el último euro a Zelensky y está poniendo el foco en Putin. Putin está arruinando su país. Y ese es un punto importante. La suspensión de ayuda es ayuda a asistencia gubernamental, de todo tipo, incluso pues ayuda contra enfermedades, etcétera. Importante, estamos hablando de 16.000 millones de dólares. Lo digo porque la parte que toca a Estados Unidos en esta coalición de países es importante. No debemos olvidar que solo lo que aportó Estados Unidos a lo largo de estos 3 años, que son más de 175.000 millones de dólares, es más que el presupuesto completo del Ministerio de Defensa ruso del año 22 y 23 juntos. Quiero decir que la ayuda americana no son 31 Abrams, para que quede claro. Son muchas cosas. Y muchas cosas que son intangibles. La inteligencia no va en un paquete presupuestario. El apoyo de que aparezca el Yayo Biden comiéndose un helado en Kiev no va en un paquete presupuestario. Lo digo porque yo he captado en algunos ámbitos ucranianos, y yo lo entiendo, todos queremos más, siempre hace falta más. ¿Estamos de acuerdo? Yo hace más de 2 años dije, ¿y si Ucrania pidiera un portaaviones, yo que se lo den? Pero el mundo, fíjate, no hablo de Estados Unidos, no es el Amazon militar para que Ucrania compre sin comprar, haga sin hacer. Es una guerra horrorosa que está sufriendo Ucrania, yo creo que no tengo que explicarlo, pero el resto del mundo tiene sus propias dinámicas. De la misma manera que estoy seguro que para los habitantes de El Salvador, lo que ocurre en El Salvador es muy importante y el resto del mundo también lo podemos valorar, pero no estamos al servicio de los habitantes de El Salvador, ni de los habitantes de Singapur, ni de los problemas que tengan en Filipinas, donde por cierto también hay una guerra.
Lo digo porque hay que ser justos con el mundo y justos con Ucrania. La situación que se está produciendo ahora mismo es una transición. Yo creo que va a haber mucha gente que se sorprenda, sobre todo los que han puesto todas sus esperanzas en Putin, que es Rusia. Y la pregunta es, ¿por qué Rusia, que dice que va avanzando, ha puesto todas sus esperanzas en Trump y no en su ejército? Porque estamos en una guerra, no estamos en un partido de jugando a las cartas. Esa es la situación. Y yo creo que va a haber mucha gente que se lleve fuertes sustos con la actitud de Trump. Vamos a verlo. Estamos en un periodo de transición y es importante ver cómo evolucionan las cosas. Yo lo que he visto, por ejemplo, a Zelensky, me parece que, pues, digo muchas veces, me parece un hombre providencial. Él ha captado esta idea de que hay que vender una cierta capacidad de victoria. Trump es un empresario y Trump no va a apostar nunca por un perdedor, por alguien que va llorando, por alguien que va quejándose y menos por alguien que va reprochando. Trump va a apostar por el vencedor. Y si conseguimos entre todos, yo creo que cada uno tiene su papel, transmitir esa idea, Trump va a apostar indudablemente por Ucrania, como se ha apostado hasta ahora, incluso más que hasta ahora, porque hasta ahora ha habido muchas dudas, muchos temores, mucho temor a Rusia, a las famosas líneas rojas, no solo en Washington, en general. Ha habido que traspasar muchas líneas rojas para que se viera que se podía traspasar. La operación de Kursk va para el sexto mes, fue traspasar una línea roja, pero había que hacerlo. Y alguien tomó la decisión y acertó. Pero hasta ese día todo el mundo estaba de acuerdo en que no era posible. Alguien tomó la decisión en Kiev y dijo, vamos a cruzar a Kursk y nos vamos a quedar allí. Ese tipo de líneas rojas solo sabemos lo que ocurre una vez que se traspasan. Y yo creo que ahora vamos a vivir otra línea roja, que es la geopolítica. Un Trump que es muy ruidoso, que hace muchas cosas, que toca muchos, un elefante en una cacharrería, si queremos verlo así, pero que yo creo que un Trump al que hay que transmitirle ideas que él pueda respaldar, incluso para cambiar de oportunidad. Lo digo porque, a ver, Trump ya ha sido presidente, no es nuevo, ya conoce los problemas en Ucrania y ya sabe las historias de Rusia. Entonces hay que darle la oportunidad de evolucionar. Vamos a ver cómo ocurre. Estamos al comienzo de su mandato. Nacho. Sí, yo esencialmente de acuerdo. A ver, la cuestión de la ayuda, no hay que olvidar que apenas ganó Trump, pasaron 3 días y Mike Johnson no aceptó un pedido de ayuda extraordinaria para Ucrania en previsión a lo que faltaba del 2025. Y hay que ser justos, Biden tardó una enormidad y no completó el envío de los 61.000 millones de dólares, con lo cual Ucrania en esencia no puede confiar en Estados Unidos. Y es lógico y es natural porque, coincido, Trump es un empresario. Y le gusta tanto ganar dinero como el casino. Y él es un jugador y no sabemos dónde va a caer la bola de Trump. Creo que por eso hoy Zelensky hizo un posteo sobre la reunión de Davos, sobre su discurso en la reunión de Davos, en donde instaba a dejar de ver qué hace Washington. Muy bueno. Porque cuando vos haces un plan, no podés depender de un impredecible. Trump es impredecible, es predecible en realidad, pero es impredecible en cuanto a las ofertas que le hagan también, ¿no? O cómo vaya la corriente. Es una veleta, ¿sí? Si cambió el viento, cambia la veleta. No es que es un hombre movido por valores. Eso hay que entenderlo muy bien para tratar de no pegarse contra la pared. No es un hombre al que lo muevan los valores, sino que tiene una personalidad en la que su centro es el yo. Es mi prestigio, es lo que yo logro, cómo quedo en la historia, qué tan bueno soy. Y entonces no podés depender de sí. Y me parece lógico que Zelensky haya dicho, hay que desarrollar una cultura de defensa europea, hay que ir urgente a un concepto real de defensa europea, hay que aumentar el gasto. Y es el mismo discurso que Trump, pero diciendo, no, Europa tiene que defenderse a sí misma y Ucrania y esto es real, es el ejército más poderoso dentro de Europa en este momento. No, a ver, pero es que Zelensky está abriendo, yo creo que la caja que no se quiere abrir en Europa. Lo digo porque es que Europa tenemos el gasto de defensa que tenemos y
Cuando surge un conflicto en Europa, este de Ucrania, pero vamos, yo ya tengo unos años y he vivido los Balcanes en los 90, era otro conflicto. Y hasta que Clinton entonces no mandó sus F-16, nos dedicamos a ver la televisión, las matanzas por televisión. Lo digo porque Ujú, la actitud europea ante los conflictos europeos, que aquí no estamos hablando de unas tribus en Eritrea, que nos pueden pillar más o menos lejos, más o menos desconocidos. Estamos hablando de una guerra en las fronteras de Europa. Y ujú. la actitud europea queda a remolque de Estados Unidos. Y luego cuando Estados Unidos nos dice, a ver, señores europeos, que yo es que estoy en otro continente, que tengo otros problemas, que tengo otras historias, miramos para Estados Unidos como si no fuera lo nuestro. Quiero decir, y Zelensky aquí engancha, yo creo que es muy inteligente. Es decir, a ver, no hablemos tanto de lo que ocurre en Washington. Harán lo que quieran, siempre va a ser poco, en mi opinión, siempre va a ser poco, pero hagamos algo aquí. Pero no solo por Ucrania, no solo por Estonia, sino porque habrá que plantearse a largo plazo, oye, que la Segunda Guerra Mundial ya acabó en el año 45, quiero decir, ha dado tiempo a Europa a asumir un cierto protagonismo y una cierta expectativa futura. Oye, hubo una frase que dijo Zelensky que me gustó muchísimo. Si Europa no es el primer aliado, sino el segundo o el tercero, el mundo va a seguir adelante y el mundo va a ser muy poco cómodo y beneficioso para los europeos, porque al Exacto, final va a quedar como un museo. Europa va a ser exacto, un museo al que vengan turistas de todo el mundo, pero Europa va a dejar de contar en el mundo. Y eso es un ujú, problema europeo, no es un problema de Ucrania. Es un problema de Ucrania en cuanto parte de Europa, pero es un problema de España, es un problema de Francia, es un problema de Alemania. Y yo creo que esa es la clave. El europeísmo a mí me lleva a defender a Ucrania. Yo no defiendo Ucrania porque me siento de Oklahoma. Yo defiendo Ucrania porque me siento europeo y siento que es una parte de Europa, Ucrania. Pero eso incorpora más cosas. Gasto militar, asunción de responsabilidades, toma de decisiones, algunas no serán cómodas, no el seguidismo de lo que haga Biden o Trump. ujú. Y ahí engancho con la otra parte de lo que quiere decir que es Rusia. Todos sabemos que si aceptamos esta hipótesis del yo, del super yo, Trump, queda claro que estos acercamientos, y prometió una reunión virtual seguramente, no creo que se vaya a Rusia, una reunión con Putin para discutir el fin de la guerra. Ya Marco Rubio dijo hoy que van a terminar la guerra como sea, que ese es el objetivo. Ojo, no dijo frenar el expansionismo de Rusia, expulsarlo de expulsarlo de Ucrania, defender a los aliados europeos. No, 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 no. Él dijo, el fin es acabar la guerra. Esos son los datos que uno tiene que a la fuerza tomar más allá de las percepciones que uno tenga del intelecto, el físico o la trayectoria de Trump. Lo que importa es eso. Pero Trump hizo otra definición, y esto es otro dato importante, y es que él admitió que Rusia no puede seguir la guerra porque su economía está devastada. Es decir, Ucrania está devastada, eso no hay ninguna duda, pero Putin está llevando a la ruina a Rusia. Entonces, si unimos las dos partes, sabemos que hay un punto de equilibrio que se está buscando entre lo que desea Ucrania, que dice ayúdenme para que pueda avanzar o aguante, para que aguántenme para que termine de derrumbarse Rusia, y Rusia que está diciendo necesito que alguien me frene, necesito un aliado, y ahí es donde creo que calza perfectamente con la necesidad de Trump de presentarse como el hacedor de la paz, de necesito que alguien me frene porque he malgastado todo lo que tenía desde mitad del año pasado tratando de llegar como pudiese a el 20 de enero. Ah, con esta hipótesis a mí me cierra absolutamente todo lo que se dice y lo que se hace. Entonces ahí, si vos entendés eso, se comprende por qué le está diciendo también Zelensky esto a Europa. Es que independientemente de lo que lleguen a acordar Putin y Trump, si Europa dice nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania, no tiene sentido que negocien bilateralmente, y esto sí que yo creo que es, y con esto cierro, hay algo que yo noto en el discurso de Trump que son las ausencias. Una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que no dijo. Es decir, los conflictos, todos con América, los conflictos con Europa, criticó a España por no gastar lo suficiente,
independientemente de la simpatía o no que uno tenga con el gobierno de España, tiene el mismo derecho que España diciéndole gastas mucho en temas de defensa, debería gastar más en temas sociales. Olvidémoslo. Pero él fue a buscar los conflictos, y esto es importante entenderlo, con América, con Europa, y no buscó conflictos en el primer día con Rusia y con China. Lo que falta es lo que llama la atención. Y entonces, siguiendo la misma hipótesis, Zelensky, advertido de esto, me parece a mí, dice, si vas a tratar de arreglar algo sin invitarnos a nosotros, porque una conferencia de paz para frenar una guerra es como decir, vamos a frenar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se va a reunir con Hitler y Rusia, Gran Bretaña y Francia van a estar presentes. No, no, no. Esto es entre las grandes potencias. Es más o menos ese esquema. Ok, o están todas las partes o no están todas las partes. Y si vos negociás solamente con una de las partes, la que queda afuera, o los que quedan afuera, porque Ucrania no es un asunto ucraniano, Ucrania es un asunto europeo, es lógico que Zelensky vaya como respuesta a buscar a esos socios que también quedaron despreciados, lo digo sin problemas, despreciados por Trump en la búsqueda de una paz que le permita presentarse como el gran pacificador. Para mí ese es más o menos el esquema en lo que se mueve en la política. Sí, sí, a ver, cuando Putin ha hablado de paz, su primera condición es que él no negocia la paz con Ucrania. Él quiere negociar la paz de su guerra con Washington. Él ya lo plantea así. Él no tiene nada que tratar con Zelensky. Siempre ha sido así. Pero porque es que en la forma va el contenido. Porque él no quiere reconocer al gobierno de Ucrania. Busca esa coherencia en el relato ficticio de que él está combatiendo con la OTAN, está combatiendo con Occidente y se va a reunir con el emperador de Occidente, por decirlo así. Como él juega a que es Bizancio, pues va a reunirse con el emperador de Roma para negociar las batallitas ahí en la costa dálmata, poco menos nos quiere vender esta idea. Entonces, es que es muy importante que dado que el objetivo ruso es ese, el objetivo europeo y ucraniano es que la paz se negocia entre los combatientes. Y aquí los combatientes solo son dos, combatientes me refiero, que están allí en las trincheras, Rusia y Ucrania. Que luego hay otros señores en la mesa, como tú bien dices, pues me parece perfecto. Que dentro de esos señores, el papel de Estados Unidos, por su posición global en el mundo, aceptémoslo, es la gran superpotencia del siglo XX y XXI, eso es evidente. Pero hay que romper esa dinámica porque es la que busca Putin. Negociemos la paz de Ucrania, pero en Washington o con los de Washington. Que ellos ya se lo transmiten a esta gente. No, eso no puede ser como forma, digamos, como esquema de trabajo. Pero esto también hay que decirlo claro. Si se va a buscar la paz, no por la victoria militar, sino con una negociación, hay que asumir que en las negociaciones todos ceden. Yo lo digo porque si no queremos ceder, nadie, si Putin es maximalista y pretende sus fronteras llegar a Polonia, y Ucrania pretende ser maximalista al punto límite por la vía de la negociación, no va a haber negociación. Volveremos a la guerra. Hay que ser coherente, quiero decir. Y si estamos diciendo que no queremos que muera gente en Ucrania como justificación para el fin de la guerra, mañana puede parar la guerra siempre que alguien ceda. Esto está claro. Otra cosa es que quien tiene que ceder es el agresor más, está claro. Pero si vamos a una negociación, yo lo digo porque no creo que nadie ponga en duda cuál es, porque como llevo 3 años explicando estas cosas, pero creo que hay que ser coherentes. Si queremos mañana ir a una negociación, ya sabemos que vamos a negociar sobre algo y algo se va a ceder. Si no queremos ceder, sea cualquiera de las dos partes, no vamos a una negociación, vamos a una imposición militar. Pero hay que estar con la capacidad de imponer militarmente sus condiciones. Lo digo porque no se puede jugar a quiero que se negocie para llegar a la paz, pero no quiero renunciar a nada. Esa es la cuadratura del círculo. No podemos pretender, mediante una negociación, obtener el 100% de las cosas. Y cuando digo 100%, no me refiero solo a las fronteras. Para mí, una parte del 100% es que los criminales de guerra respondan ante los tribunales de crímenes internacionales. Por ejemplo, cuando digo 100%, yo estoy pensando en los miles de niños ucranianos que fueron secuestrados a lo largo de estos años. Estoy pensando en indemnizaciones de guerra. Es decir, que aquí no se trata de trazar unas líneas en unos campos solo, que no es es decir, los campos son campos. A mí lo que me preocupan son las personas que han sufrido crímenes, las personas que han sido secuestradas, las personas que se han visto privadas, las personas que han tenido que salir de Ucrania
huyendo de las bombas. Toda esa gente no le puedes decir, bueno, ahora vuelve a tu país, pero no a tu casa, sino a otra parte de tu país, porque es que tu casa ya no va a ser tu casa. Y decírselo así, eso no vale. Por eso digo que buscar la negociación es un riesgo para las dos partes, porque las dos partes van a tener que ceder. Yo creo que esto no somos ya todos adultos para entender. Si alguien no quiere ceder en nada, es mejor que no vaya a la negociación. Es mejor que se compre una buena armadura y esté dispuesto a morir, que esta es la clave. Porque la guerra no se hace en magdalenas. En la guerra normalmente muere gente. Lo digo porque no me vale el discurso de es que no quiero que muera gente, pero no quiero negociar. Si no quieres que muera gente, solo tienes dos salidas. O terminas la guerra con una victoria o negocias. Esto es así. Nos lo han enseñado 4.000 años de historia humana. Entonces, hay que ser coherente. No se puede pedir peras a un olmo ni cuadrar un círculo. Y esta realidad se va a imponer. Y hay que saber llevar contigo a los que tienen la fuerza de imponer. Y dejarse de dar patadas a quien tiene que estar contigo. Es decir, yo comprendo que no tengamos todos los mismos intereses. Estados Unidos tiene su agenda. Ucrania tiene su agenda. Albania tiene su agenda. Pero hay que tener la suficiente inteligencia como para que Albania y Estados Unidos y Australia y Hungría se acerquen a tu postura. No darles patadas ni dedicarles demasiados reproches, porque eso funciona mal, sobre todo con líderes como Trump, que como tú bien decías, tienen un ego tan desmedido que hay que saber utilizar su ego a tu favor para ponerlo en contraste con el ego de Putin, pero no contra las exigencias que tengas tú. Yo creo que ahí tiene que ser muy inteligente la diplomacia ucraniana. Yo creo que Zelensky lleva planteándolo bien mucho tiempo y debemos entender ese giro. Y mientras tanto, hay que seguir combatiendo. Sí, porque la guerra es una parte de esa diplomacia. Lo que lleva haciendo Putin durante el último año y medio no es parte de la guerra, es parte de su negociación. Estos avances que no avanzan, bombardeos que solo son... Es su parte para llegar a la mesa de negociación. Es su prenegociación y va a seguir durante la negociación. Hay que entender que lo que estamos viendo ahora ya no es una guerra de invasión, es una parte de la negociación rusa. Mirá, coincido con vos. Hay algo en la negociación que vos, si vos sabés las cartas del otro, entonces sabés que le vas a ganar. Hay dos circunstancias que ya son conocidas, con las cuales Putin ya está jugando. Uno, lo que dijimos antes, sabe que Trump va por la imagen de yo terminé la guerra. Eso es una enorme debilidad de Trump a la hora de negociar. Es una enorme debilidad. La otra debilidad es que Trump dijo que él no va a iniciar nuevos conflictos, sino que los va a resolver y que esa no es su guerra. Entonces, ¿cuál es tu presión? ¿Cuál es tu elemento de presión en contra de Putin? ¿Darle más armas a Ucrania? Ya dijiste que no querés gastar dinero, que lo querés gastar en tus fronteras. Es decir, todo lo que vos vayas a decirle a Putin, ese es el problema, ¿no? De ser tan bocón. Porque la negociación tiene mucho que ver con, es como la seducción. La seducción tiene más que ver con lo que uno no dice que con lo que uno dice. Si no es porno, porno, seducción, son diferentes. Y acá pasa lo mismo, ya le mostró todas las cartas. Quiero aparecer en el Times, como en la revista, en la etapa del Times como el gran pacificador. No quiero gastar un solo soldado ni un solo dólar en esta guerra. Entonces, ¿cuáles son las opciones de Putin? Bueno, ok, si vos querés eso, yo lo que te pido es la rendición incondicional de Ucrania y además no quiero negociar con Ucrania. Entonces, no es una negociación en los términos clásicos, ni tampoco uno ya se cansa porque es enorme el fanatismo que hay, porque ahora es un nivel de fanatismo que tiene niveles norcoreanos y que es muy parecido a los de los pro Putin del ajedrez 6D, no, porque en realidad lo que Putin es un genio, ahora vas a ver cómo con esto hace esto y pasa lo otro y perdiste el Moskva, perdiste no sé, el 15% del territorio de Ucrania que habías conquistado, ahora te vas de Siria. Y con Trump pasa lo mismo. Y esto tiene que ver con un abordaje realista de la situación. Trump no está jugando unas cartas muy inteligentes porque las tiene dadas vueltas y Trump las tiene escondidas. ¿Qué es lo que qué es lo que está dispuesto a darle Putin. Trump a Putin? Cito una frase dicha ayer. Él, cuando le preguntan sobre las sanciones a Rusia, dice, yo no soy muy amigo de las sanciones, prefiero los aranceles. Alto ahí.
Entonces, lo que vos estás diciendo es que preferís ponerle un impuesto a las importaciones de Rusia, lo cual implica sí o sí necesariamente que vas a levantar las sanciones y que vas a permitir que la economía de Rusia vuelva a importar y exportar libremente. Si vos tiraste esa frase, atrás hay un señor que anota, el agente 13, que está escondido siempre en algún lugar difícil, y se lo pasa a Putin y le dice, Trump considera levantar las sanciones. Lo acaba de decir. Perdón, yo lamento el enorme nivel de culto religioso en que se ha convertido la política, en unos y en otros, ¿eh? Ujú. Pero eso no es negociar bien. Eso no es negociar bien. Y entonces tiene sentido que Zelensky vaya a buscar el apoyo de Europa, que está bien. Europa está vieja, arrugada y con los músculos atrofiados. Pero ¿qué alternativa tiene Zelensky que ir a buscar el apoyo en aquellos que también son amenazados por Putin? Digo, porque si no, para ver el panorama un poco más amplio, ¿no? De cómo, qué difícil se hace hablar de esta cuestión en estos tiempos. Yo creo que nos va a sorprender, o sea, tengo esa esperanza, ¿no? ¿Entiendes? En la política americana no. El personaje, además, yo lo he dicho ya muchas veces, yo sería incapaz de votar a Trump, fíjate, pero aunque coincidiera con sus ideas más, porque algunas siempre coincides, pero es un personaje que a mí me produce, lo reconozco, ¿eh? Una cierta rechazo casi personal por su manera. Oye, me parece muy divertido que baile a Village People, me encanta eso, pero esta manera, digamos, sus modos, ¿no? Estas frases que suelta, datos que se le inventa, porque es que a veces dice cosas que sabe todo el mundo que no es verdad. Yo he leído algún hilo cuando hablaba del canal de Panamá, manejado por China. Pues aquí sí eran los chinos, pero lo repite constantemente. Bien, dicho eso del personaje, yo creo que nos va a sorprender. Quiero decir, porque es verdad que algunas de sus cartas son muy claras, pero también es verdad que él sabe, a mí me da la impresión de que a pesar de todo, él tiene claras las cartas del contrario, en este caso de Putin. Las tiene incluso más claras que Putin. Entiende mejor las cartas, las que tiene Putin, que Putin. Y sabe que tiene una pareja de treses, no tiene mucho más. Entonces, claro, estás en una mesa jugando con señores que tienen mucho dinero y Putin está allí con su pareja de treses mirando las pocas fichas que le quedan para apostar. Y esa es la gran jugada. Es que Trump simplemente con mover sus fichas a la mesa le impide a Putin jugar, porque no hay más, no tiene mucho más. El proceso que estamos Ojalá viviendo, tengas razón, Martín. a ver, yo lo Esto, veo de esta manera, no tengo sí, ningún sí, dato, sí. es simplemente, es decir, yo Esto estoy va de en contra acuerdo. de, para que entiendan cuando decimos que a veces se ha convertido la política en un culto. A ver, Martín y yo no tenemos las mismas No, perspectivas, pero y está bueno eso. claro, claro. Ojalá tenga razón Martín. No, no, y además yo soy muy poco de culto, quiero decir, pero ni de Trump, Yo creo que la gente tiene que demostrar con hechos las cosas. Y a veces no completan, digamos, el ciclo, hombre. Es imposible pedirle hablo de Ucrania en concreto, hombre. Lo digo porque hay que no olvidarse dónde estábamos hace casi 3 años. Rusia iba a ocupar Ucrania en 3 días, una potencia nuclear que iba a arrasar con todo, no había ninguna opción. Prácticamente alguna gente, yo lo he leído así, que acabe pronto. Y ahora, 3 años después, ya sabemos que todo aquello era falso, que Crimea no era una línea roja, que Kursk no era una línea roja, que Smolensk no es una línea roja, que Kazán no es una línea roja. Hemos visto hoy, por primera vez, creo, un soldado ruso a caballo en Pokrovsk. Estamos viendo lo que estamos viendo, hechos. Estamos viendo la economía rusa, estamos viendo todos los problemas, pero también hay que ser conscientes. Sigue siendo Rusia. Yo lo he dicho muchas veces, porque, bueno, no la paradoja de que a lo largo de mi vida he conocido bastantes soldados rusos, son gente muy dura. Esto no se nos debe olvidar. Es decir, son gente muy dura y son muchos. Esto es así, es un país de 150 millones de habitantes que te puede meter 40.000 tíos en el frente cada mes. Esto ya lo han demostrado. Entonces tienes gente muy dura que es capaz de atravesar un campo vacío a menos 15, 20 grados con unas botas, una mochila y un Kalashnikov para morir 800 metros después. Pero es que hay otro que va después y es tan duro que a pesar de lo que ha ocurrido a su compañero y al anterior, vuelve a hacerlo. Digo, porque la dureza no es solo aguantar los 25 grados bajo cero con 30 o 40 kilos atravesando un campo. La dureza es que hay mucha gente capaz de repetir ese proceso. Esto no se nos debe olvidar. Y también quiero decir que
la guerra no son ni Terminators ni T-90M, la guerra la hace la gente, sobre todo los estados. Los equipos son muy importantes, ahora faltaría más, pero tiene que haber alguien que tenga la voluntad de subirse a ese vehículo y, habiendo visto a sus compañeros morir, recorrer el mismo camino. Eso no se nos olvide. Y eso sabemos que sí lo hacen los rusos. Lo hacen los rusos porque llevamos 3 años viéndolo. Nos puede parecer una locura, pero el hecho es que lo hacen. Esto no se nos debe olvidar porque es una parte importante de la ecuación. Y también sabemos que esa ecuación está que a Putin le da igual que mueran 5.000, 50.000 o 500.000. Él está dispuesto a jugar. Es su baza, son sus fichas. Eso. Y pues esos son los elementos que no debemos olvidar. Pero es verdad que la estrategia de Trump, lo decías tú muy bien, ¿no? Es que sientas en un concesionario de coches y lo primero que dices es, me gusta este coche y me lo voy a comprar sí o sí, el vendedor queda como más tranquilo porque dice, sé que voy a vender el coche. Otra cosa es que el vendedor esté en la ruina y tenga que, como sea, vender ese coche. Es decir, el capricho o la carta mal jugada del comprador va a jugar con la necesidad del vendedor de hacer esa operación. Porque si no vende ese coche, probablemente al día siguiente o la semana siguiente le cierran el concesionario de coches porque es su única posibilidad de venta, que es el punto de Putin. Es que Putin no tiene muchas más oportunidades. Él lleva jugando a esta negociación, yo diría, por lo menos 2 años. La ofensiva ucraniana y la manera rusa de defender era una parte de la negociación. Todos aquellos meses que estuvimos en el famoso Robotine y la cantidad de medios y personal que sacrificó Rusia era para demostrar al mundo que nadie le podía mover de sus defensas. Ya estaba preparando su negociación. Y toda la ofensiva famosa de Avdiivka, Prokopsk y todo eso que estamos viviendo desde hace 15 meses largo es una parte de su negociación. Él quiere transmitir la idea al mundo de que hay que negociar con él porque si no, él va a seguir. Esta es una parte de su negociación. Pero es la única carta que tiene. Todo lo que hay detrás de esa fachada es tambaleante, sabiendo lo que acabo de decir, que los soldados rusos son duros, que siempre les van a quedar tanques, aunque tengan que ir en patinetes a veces, pero siempre van a tener un tanque, siempre van a tener 100 tanques, siempre van a tener 500 tanques. Los tanques no se agotan de la noche a la mañana, todos, de golpe. Alemania en abril de 1945 estaba mandando tanques a Budapest. En abril del 45 quedaban 3 semanas para el fin de la Segunda Guerra. Y eran tanques potentes. Es decir, esos son los hechos de la historia. Entonces, esas son las cartas de Putin. Hay que saber jugar contra esas cartas. Y sobre todo, hay que saber llevar al dueño del casino, que va a ser Trump al final, hay que llevarlo contigo de la mano. Lo que no podemos hacer, en general, es ponernos a darle patadas. Porque parece poco inteligente que tengas un amigo, un socio, un aliado, que no eres tú. Hay que diferenciar tus problemas. No son los problemas de tus amigos. Tus amigos te van a ayudar en tus problemas, pero no son sus problemas. No le puedes dar patadas todos los días, porque a lo mejor el amigo te dice, oye, ese es tu problema, lo resuelves tú. Y aquí entra Europa, lo que decías tú. Sí. A ver, yo creo que también ahí hay una cuestión en que Ucrania tiene una ventaja y es que sabe también de una debilidad rusa. Y es que Rusia no puede aceptar el plan de paz de Trump, que es el congelamiento del frente, y Ucrania lo hizo, por ese pequeño territorio que hay en Kursk. Porque el solo congelamiento del frente implicaría que está bien, Ucrania perdería una parte importante de su territorio en lo inmediato, pero también Rusia perdería una parte pequeña pero significativamente enorme en términos políticos. Ucrania sabe que por eso también Putin no puede aceptar el pacto de Trump. Entonces hay como una especie de baile para decir, sí, estamos de acuerdo. Ayer Trump dijo, Ucrania está de acuerdo con negociar. El que no sé si quiere negociar es Putin. Bueno, es que precisamente hay 3 factores, que es, uno es Kursk, el segundo es que no termina de lograr ni siquiera los objetivos mínimos, no digo tomar Ucrania, tomar Kiev, no termina de tomar los oblast que se anexó. Y el tercero es obvio, es que es el tiempo. Entonces ahí, en ese juego, y la otra tiene otra ventaja, y es que sabe que Trump necesita, por lo mismo que decíamos de las cartas marcadas, ¿no? Si Trump necesita presentarse como pacificador y logra un despecho
de parte de Putin que se vuelva tan agrio como para que lance una ofensiva aún mayor para presionar a Putin, Ucrania sabe que a Trump no le va a quedar otra opción que ir en contra de quien fue su amigo, por llamarlo de alguna manera, en el pasado. Entonces, esos son los juegos que se están dando. Y es que, última cosa, y además sabe, hay otra cosa que no hay que olvidar que esto no es un conflicto solamente ucraniano, ni siquiera solamente europeo. Hay un punto en el que Trump puede encontrarse en una trampa muy fuerte, y es que si libera a Rusia de sus obligaciones diarias de pérdida de equipos y hombres, está fortaleciendo a Irán, que es el gran aliado, y por lo tanto perjudicando a Israel. Entonces hay juegos en los que la búsqueda de la foto en Instagram puede volverse peligrosa, porque es como esas fotos que se saca alguien en una cornisa. Más espectacular va a ser cuanto más riesgo haya. Pero bueno, yo creo ahí que más allá de lo impredecible, Trump no encontró la fórmula, y a los hechos me remito. En 24 horas resuelvo la guerra. Ya pasaron algunas horas más de esas 24, y ahora está diciendo que es cuestión de meses y quizás, bueno, ese es el panorama. Insisto, no hay que... Yo siempre estoy en contra de la mirada de Marvel, ¿no? Esta cosa de va a llegar, es como si fuese un guión de Netflix. Va a llegar, va a mirar, y todos rendidos ante sus superpoderes van a decir, ahora sí, no queremos más guerra. No, el mundo no funciona así, el mundo tiene mucho más que ver con sacar la pantalla de la mirada de la pantalla, eso, bajar un poco más y darse cuenta que no sos un superhéroe, sos un gordo panzón que está mirando películas y se cree que el mundo funciona entre buenos, malos y superpoderes. Acá nadie tiene superpoderes, nadie, ninguno. Ni nadie es infalible ni estratega 6D. No, que todo esto es mucho más complejo. Yo personalmente creo que vamos a entrar ahora, digamos, en este proceso, llamémosle de negociación. Mira que no existe como tal, pero ya vemos que hay por lo menos interés por parte de varios actores en que haya un proceso de negociación, que va a ser más complejo de seguir, más difícil y más sube y baja que la propia guerra. Es decir, porque además va a estar en paralelo. Es decir, no pensemos que mañana Trump llama a Putin y a Zelensky y de repente van a callar los cañones. Es decir, va a haber un proceso en el que vamos a vivir la guerra y además la negociación. Y una negociación auténticamente de sube y baja. Lo digo porque, Ujú. por recordar, es que Ucrania, Putin y los países, digamos, occidentales llevan ya 10 años de negociaciones múltiples. Minsk, hay varios Minsk, por decirlo así. Perdón, Hay y mu- ahí hay una cuestión, Martín, eso es importante, esa es otra carta importante. Si vos sabés que no va a haber garantías, ¿cómo te sentás frente a Ucrania o a Europa, las que sacaste de la reunión, a decirle, la garantía la van a poner ustedes? ¿Garantía de qué si yo no participé en la reunión? Son todas debilidades. Vale. No, a ver, si es que hay gente que juega muy mal sus cartas, eso está claro. A ver, están ahí. Yo siempre digo, bueno, por es mi impresión como testigo, ¿no? Como observador, y me faltan mil detalles. Pero así hay veces que, lo que decías tú, si tú ya de mano manifiestas todo lo que tú quieres y lo que lo quieres rápido y tal, parece que es una manera rara de negociar. Oye, yo estoy más en la negociación esta un poco del zoco, que la gente parece que no quiere, da mil vueltas, negocia sin prisa, se toma varios tés y parece que no quiere comprar hasta que al final compran. Pero bueno, pero sobre todo yo creo que vamos a entrar en una etapa larga, ¿eh? De sube y baja Ujú. constante. Y yo creo que en estos casos, como en la guerra, hay que tener paciencia. Paciencia no significa que nos dé todo igual, sino hay que saber jugar tus cartas. Yo sí creo que el que tiene más, fíjate lo que, a ver, el que tiene más prisa es Putin. Saco de la ecuación a Trump, Sí. porque Trump tiene 4 años para hacerse la foto, como tú bien dices, la foto de la portada, ¿no? Él tiene 4 años, le da lo mismo alcanzar la paz mañana que en el último trimestre de su Pues mandato. ya se le pasó el día, ya se le pasó el día de... Esto. Pero al final, Trump puede gustarle hacer las cosas rápidas, pero tiene 4 años. Al que, Ucrania, mientras mantenga el apoyo, es verdad que está en una guerra, no decir yo, puedes aguantar lo que quieras, ¿no? Todos los días mueren soldados ucranianos y quedan heridos y lisiados. No es una situación ideal. Pero hay que saber jugar con la paciencia. Lo digo porque quien tiene prisa por terminar esto es Rusia. Yo creo que no somos conscientes de cómo todo lo que ellos dicen no solamente es mentira,
sino que es una mentira con la que tratan de ocultar la verdad. Es que a veces nos olvidamos que las mentiras no se dicen porque sí. Las mentiras son una proyección inversa de la realidad que quieren ocultar. Cuando alguien dice que es rico y miente, es porque es pobre, no es porque no sea todo lo rico que quiere. Entonces, cuando Putin ha estado vendiendo durante años, Putin y su propaganda inmensa, que la guerra de desgaste les favorecía, que no tenían prisa, que tal, lo que estaban diciendo era lo contrario. Hay que interpretarlo siempre como la proyección. Rusia tiene prisa por acabar con esto a su manera, es decir, no quieren retirarse, ellos quieren salir de aquí como ganadores victoriosos, pero tienen prisa por salir, porque no lo sostienen. No lo sostienen a largo plazo. Ellos saben que su oportunidad es ahora. Dentro de un año y medio, sus opciones de conseguir lo mismo van a ser menores, porque se les va a ver peor en el campo de batalla. Pensemos lo que ha ocurrido en este último año y medio. Es que yo creo que no somos conscientes. A veces lo inmediato, lo de ayer, lo de hoy, nos impide ver la trayectoria. Por poner un ejemplo, para que nos demos cuenta, estos últimos 3 días en Kursk, en un sector muy pequeño, hablamos de 3 pueblinos, no lo llamaría ni comarca, estamos hablando de, no sé, 5 kilómetros por 3 kilómetros, los rusos han perdido 18 blindados y 3 tanques. A mí lo que me llamó la atención es que estábamos todos, 3 tanques, no nos parece una cifra muy grande, pero estábamos un poco todos los que seguimos esto así, admirados de que fueran T-80 BVM, que es un tanque, llamémosle, potente, porque ya no se ven. Esto, hace un año, 3 tanques T-80 BVM, habríamos marcado 3 tanques, ya lo habríamos asumido como lo natural. Y ahora, lo que hace un año era rutinario, se convierte en excepcional, porque ya no es tan frecuente. Quiero decir con esto, Y estamos hablando perdóname, de... y la presencia de los BTR-50. Claro que sí, hay podríamos saber 1000 datos, ¿no? Hay miles. Pongo este porque ocurrió hoy mismo, salieron los datos además de una fuente local, digamos. Entonces dices, a ver, en el último año Rusia se ha dejado tanto en esta prenegociación o en esta correr para situarse con fuerza en una negociación que se ha dejado mucha fuerza y eso juega a favor de Ucrania. Hay que saber utilizar, digamos, las inercias del contrario. Esto es un poco lucha. Hay que saber utilizar también la energía del contrario a tu favor. Y yo creo que ahí no va a ser. Pero bueno, va a ser un sube y baja constante. Y ahí es donde empalmo lo que decía antes, justamente lo que creo que hace Zelensky es, sin saber cuál va a ser el juego de Trump finalmente con Putin, dice a los europeos, Rusia no puede aguantar mucho más, tratemos de llevarla lo más que podamos, tratemos de asegurarnos que podemos aguantar, que no me voy a estar obligando a una rendición, porque ya queda menos y queda cada vez menos. Ese es un poco el mensaje que le tira a Europa. Y si ustedes me permiten aguantar a Rusia, inclusive si hay una defección de Estados Unidos, lo que vamos a tener es una política europea. Esa es un poco la oferta que le hace Zelensky a Europa en Davos, que es correcta, que son mesas separadas de juegos y allá está Putin con Trump tratando de negociar y al mismo tiempo se da vuelta y trata de jugar en otra mesa donde están Zelensky y Europa. Y en otra mesa están los chinos, en otra está Turquía. Y en definitiva, hay tantos actores que ahí sí yo coincido. Con Zelensky no es una cuestión de preferencia, sino porque creo que tiene razón. Mirar solamente a Washington es perderse el panorama completo de todo lo que está jugando. Y coincido con Martín, tiempo al tiempo. Y esto no es tan sencillo. Y más allá de la tragedia que está atravesando Ucrania, si uno entiende lo que pasa, quizás es hasta fascinante entender cómo la historia transcurre delante de nuestros ojos en una complejidad absoluta que es mucho más divertida que, como decía, la mirada Marvel de algo va a pasar que va a terminarlo en un minuto, como pasa en las películas, que bueno, es como en todo. El mundo es mucho más fascinante que lo que transcurre en las pantallas. Solamente hay que tratar de levantar la vista y dejar de estar tan concentrado y boificado por esa cultura de las pantallas. Mm. Es que tenemos una cultura de lo simple, del tweet, digamos, pero del tweet de 6 frases, del titular Ujú. basta, y de lo digamos, eh, obvio, es un poco de lo inmediato, ¿no? Tiene que ser todo muy breve, muy sencillo y muy inmediato, al punto que
lo de hace una hora ya nos parece historia que no es relevante. Y nos Ujú. olvidamos de los tiempos, los procesos, nos olvidamos que debajo de un titular hay unos desarrollos, hay matices, hay mil tamices de colores. Estamos un poco acostumbrados, lo dices tú muy bien, la imagen esta de los cómics. A ver, un cómic puede ser una gran historia, puede ser una cosa para niños. No todo es lo mismo, pero jugar a cosas serias con la mentalidad de un niño no nos va a llevar a lo profundo, a lo real. Nos vamos a Claro. quedar en la superficie más básica. Y yo, eso a Y veces, ahí se combina, vos decís como los niños, ¿es que va a venir papá Trump a resolver esto? No, no, papá Trump no es papá Trump, es un señor que en el país más poderoso del mundo, pero no es un cómic que él viene y resuelve todo. Es más, probablemente lo que proponga no sea una solución, sino que sea una situación temporal, porque todos sabemos, si dejamos la cultura Marvel. Si querés hacer la cultura Marvel, tenés a Lex Luthor que sabés que en Putin, que sabés que no va a dejar de ser el malo. Entonces, la propuesta que hoy tenga Trump, por ahí sea temporaria y por ahí dura 5 años o dura 3 días. A ver, entendemos que Putin es socio de Hamas, de Irán, y el que firmó el acuerdo de Minsk, que tiene el traste todo raspado de limpiarse con los acuerdos internacionales que firma. ¿Entendemos eso? Entonces no es que va a venir alguien no es como una app que dice, tengo ganas de comer una pizza. Y llegó la pizza. El mundo es mucho, insisto, mucho más lindo que eso. Es más, animate a participar en el proceso, y hacer una pizza es mucho más divertido que pedirla, porque además de estar rica, la hiciste vos y aprendiste y dejaste de estar un poquito engordando en el escritorio peleándote y diciendo, vamos, ahí viene mi macho y va a solucionarme todos los problemas. Y es más, estoy totalmente humectado con la llegada de mi hombre que va a resolvérmelo como si fuese un Rappi que llegó y me lo solucionó. No, no funciona así. Mové ese traste gordo, levantate, aprende, lee y deja de fascinarte y madurá de una vez por todas que las cosas no son magia. Eso. Me enojé al final. tal cual. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias Leer. a los dos y Sí, Son eso. tiempos, Traten de leer. o sea, si hemos vivido 3 años o casi 3 años en el que hay que saber templar los nervios, vamos a vivir, yo, es mi convicción, una época en la que todavía va a haber que redoblar el, el esfuerzo por contener los nervios. Es decir, la gente que sea de nervio sencillo y de piel loca, es decir, y de urticaria sencilla, es mejor que tome tilas, porque vamos a vivir una época muy compleja, muy apasionante, si quieres verlo así, pero muy compleja, más que la que hemos vivido. Porque hasta ahora hemos trazado una guerra. Ahora vamos a trazar, o vamos a ver, una guerra y la negociación para el fin de la guerra a la vez. Ujú. Dos procesos en los que, como antes, había falsedades, mentiras, intereses, todo este lío que hemos tenido siempre, pero ahora en dos mesas y además en múltiples mesas. Yo creo que la clave la has dado tú. Es que Trump está jugando al ajedrez en múltiples mesas. Y algunos solo juegan su partida, lógico. Ujú. Yo no voy a negociar nada con Corea del Norte, pero es que Trump va a negociar con Corea del Norte los problemas de Corea y Japón, con China no sé cuánto, con Indonesia no sé qué, con los árabes otra cosa, con los árabes del otro lado otra cosa, en la zona del Cáucaso otra cosa, en Ucrania otra cosa, los líos de Europa otra cosa, los aranceles otra cosa, con Sudamérica otra cosa, pero no con Sudamérica todo igual. Yo he visto a Milei de una manera y no he visto a otros líderes sudamericanos. Es decir, va a jugar a múltiples cosas, está jugando en muchas mesas. Entonces, tomémoslo con calma, porque si alguien cree que su asunto es el ombligo del mundo, está muy equivocado. Estamos en un mundo muy complejo donde hay muchos ombligos. Entonces, hay que saber acompasar tu ombligo al de los que te conviene. Y vamos a tener que ir todos con calma para que al final todo esto vaya. Unos harán más, obviamente, cada uno tiene su papel. O sea, uno escribe un artículo, el otro hace una donación y otro pues firma un convenio como es Zelensky. Pero todos tienen que ir acompasados. Lo que no puede ser es ir dándonos patadas unos a otros porque tenemos visiones diferentes. Es tan Sí. sencillo como... Y aclarar que si les interesa informarse más que la cultura Marvel, que una cosa es la guerra y otra cosa es el conflicto. Se puede frenar una guerra, pero eso no necesariamente resuelve el conflicto, porque como dice bien Martín,
Es mucho más grande el conflicto, incorpora muchas más personas, muchos más actores, y entonces es por eso que no hay que esperar soluciones mágicas. Vos podés solucionar el sarpullido, pero eso no ejemplifica tu estado de salud. Esa es la diferencia, ¿no? Sería como una enfermedad y la salud. La diferencia entre guerra y conflicto. Lo que se está tratando ahora es de frenar una guerra, no de resolver el conflicto. Que eso normalmente se hace cuando alguno de los dos prevalece o cuando se encuentra una solución entre dos partes que están decididas a resolver el conflicto. Pero como en este caso tenemos de un lado a Putin Lex Luthor, entonces no esperen que de este lado venga, alguien de arriba, venga alguien de la Liga de la Justicia a resolver el conflicto. El conflicto va a seguir, siempre va a seguir hasta que haya partes razonables. Y de un lado está Lex Luthor, pero así chiquito, versión chiquita. Es como más un mini-me que un Mini. Lex Luthor. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y nos vemos otro día. A vos, gracias. Adiós.